Nacional Venezuela. Les dejo con ustedes a Carlos Luzberti, que nos va a guiar en esta conversación sobre las políticas de protección de la población LGBTIQ en contexto de movilidad humana. Bienvenido, Carlos. Listo. Bueno, gracias Yendi, gracias a Gladys, pues a todo el equipo de Diverses, además también a Fundación Reflejos, Nunca Dejes de Soñar, Género Conciencia, que están promoviendo este conversatorio esta tarde. La lluvia me ha fastidiado la conexión normal, estoy trabajando con datos de celular, entonces si se perdió un poco es por eso. Y bueno, y también a todas, todos, todes ustedes que han tomado el tiempo pues para que podamos conversar esta tarde sobre estos temas. Y creo que voy a iniciar básicamente con un poco ubicándonos en el contexto de dónde surgió esta idea, ¿no? Desde el punto de vista de pensarnos una serie de convocatorias que hizo recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir algunos temas de relevancia regional en una convocatoria abierta para que distintas organizaciones pudiesen participar, y en ese punto específico o en ese listado de temas específicos que la comisión planteaba precisamente los temas de movilidad humana y los temas de situación de la comunidad LGBTIQ+, en las Américas. Un poco para situarnos en contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal de la Organización de Estados Americanos, cuya función principal es promover la observancia de los derechos humanos en la región. Y como su mandato implica, la comisión ejerce tanto una función de promoción de los derechos como una función de protección de los derechos. Esto en función de una serie de instrumentos y estándares interamericanos contenidos fundamentalmente en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que antecede en 3-4 meses a la Declaración Universal de Derechos Humanos del mismo año, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969, como los principales documentos internacionales sobre los cuales ejerce mandato la Comisión. Pero también a partir de otros tratados como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la denominada Convención Belén do Pará, que refiere dentro de sus términos la protección de las mujeres de situaciones de violencia y que consagra el derecho a una vida libre de violencia, pero que introduce en el derecho internacional de los derechos humanos y en los estándares interamericanos el concepto de género. Y esto va a ser, como pues se puede intuir rápidamente, algo clave desde el punto de vista de cualquier conversación que tenga que ver con la situación de la población LGBTIQ+. Pero además hay una serie de estándares adicionales que ha venido generando la Comisión Interamericana a partir de su trabajo de acuerdo a sus mandatos de promoción y protección. La Comisión Interamericana, que tiene más de 50 años de historia en el continente, actuando como ha sido definida como la conciencia de los derechos humanos en un continente que ha estado azotado por dictaduras de izquierda y de derecha, gobiernos autoritarios, democracias
populistas con corte autoritario, que ha tenido rol fundamental desde el punto de vista de la documentación de casos de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, en lo que fue la dictadura argentina en el Cono Sur, el famoso informe que ocurre después de la visita de la Comisión Interamericana en el año 1979, que visibiliza todo lo que era la problemática de las personas detenidas desaparecidas, el caso de las desapariciones forzadas, pero también frente a los abusos cometidos durante la Revolución Cubana, al mismo tiempo que los abusos cometidos por la dictadura en República Dominicana o los abusos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, y cómo en esos casos gobiernos de corte autoritario, pero electos democráticamente, también violentaban derechos humanos. Asimismo, la comisión se ha venido especializando y desarrollando nuevos y mayores estándares, visibilizando preocupaciones sobre situaciones de derechos humanos en las Américas, como los temas de la comunidad LGBTIQ+, la violencia que sufren las comunidades LGBTIQ+, pero también la situación de migrantes en las Américas. En este caso particular, una situación que tradicionalmente había sido observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular durante las crisis migratorias. Sí, bueno, creo que Carlos está teniendo problemas. A ver, ya regresó. Sí, se me cayó un momento la conexión. Listo. Entonces, les comentaba que, bueno, la comisión ha tenido la posibilidad de visibilizar muchos de temas de preocupación en la región, y dentro de esos temas de visibilidad, en el caso del tema migratorio, y en especial no solamente las personas migrantes, sino las personas refugiadas y solicitantes de asilo, tiene una larga historia desde el punto de vista de el análisis que hizo en su oportunidad la comisión en los años 70 y 80 respecto de las personas que huían de las dictaduras del Cono Sur o que huían de las guerras civiles en Centroamérica. En este contexto, la comisión determinó, y esto es clave para la conversación que queremos tener en esta oportunidad, que los principios en materia de derecho internacional a refugiados son principios que están recogidos y protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la disposición relativa al derecho a la circulación y residencia, que incluye el principio universal de no devolución, que es básicamente el principio que establece que una persona que huye de persecución en el país del cual es nacional o donde tiene su residencia permanente, no puede ser devuelta a ese país si existe fundado temor de que va a ser perseguida. Esto, que es el principio de no devolución, es lo que llamamos la piedra angular del derecho de refugiados, porque básicamente es el elemento que establece o que determina la permanencia inicial de una persona en situación de necesidad de protección internacional en un país de acogida. Esta situación, que es el fundamento del derecho internacional de refugiados, se cruza con las situaciones de las personas migrantes. Una persona migrante, a diferencia de una persona refugiada, es una persona que no está huyendo de persecución. No obstante, la situación de la migración y la situación de la persona en situación de refugio tienen puntos de conexión importantes. Uno de estos puntos de conexión importantes tiene que ver con la situación de desprotección o vulnerabilidad por tratarse de personas en país extranjero.
En el caso particular de la situación venezolana, en el contexto de lo que ha sido caracterizado por la sociedad civil venezolana, siguiendo los estándares de Naciones Unidas como una emergencia humanitaria compleja o una crisis generalizada de derechos humanos, la situación de migrantes venezolanos ha sido calificada como una situación de migración forzada, es decir, no se trata de personas que abandonan Venezuela por una decisión libre de ir a buscar un mejor futuro, sino que son expulsadas por la situación de crisis o de emergencia humanitaria compleja, en particular por la crisis en materia de derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, o también por persecución por motivos de discriminación política, por ejemplo. Entonces, en el contexto regional, históricamente, nosotros nos habíamos encontrado con algunos flujos migratorios o flujos de movilidad de personas importantes, como comentábamos, gente que escapaba de las dictaduras militares durante los años 70, gente que escapaba de la violencia armada en Centroamérica durante los años 80, gente que huía de la violencia en Colombia también durante los años 90, y en este momento nos encontramos con la crisis migratoria venezolana. Pero también había una crisis migratoria o una situación de movilidad histórica en la región, que es la que tenía que ver con la movilidad de las personas en el Triángulo Norte, las personas que huían desde Centroamérica o que se desplazaban desde Centroamérica hacia México tratando de llegar a Estados Unidos. Y la Comisión Interamericana tradicionalmente había venido poniendo el foco en esta situación y en las injusticias o abusos que se cometían en los países por los que transitaban estos migrantes, estas personas que se desplazaban desde los países del llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, en México, y cuando se enfrentaban a las autoridades migratorias en Estados Unidos y los problemas de vulnerabilidad, de discriminación que esto se trataba. En este momento, en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que es la segunda crisis migratoria o de movilidad humana más grande del mundo, superado solamente por la situación del conflicto armado en Siria, es la primera crisis de movilidad humana en las Américas. Para que tengamos un poco una idea en términos numéricos, de acuerdo con las cifras de la Plataforma Interagencial de Naciones Unidas para la atención de solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes venezolanos, la cifra de personas venezolanas en el extranjero ya asciende a más de 7.100.000 personas. Esto solamente las personas que han accedido a procedimientos formales para documentar esta situación de movilidad. Es decir, existe una cifra negra de personas que permanecen fuera del radar porque se invisibilizan, por no conocer los procedimientos adecuados, por no tratar de evitar tener contacto con autoridades o porque apelan a una segunda nacionalidad. En consecuencia, podría ser ciertamente una cifra mayor. Y de ese número, de acuerdo a las últimas estadísticas, en el último mes, por ejemplo, entre 25.000 y 33.000 personas venezolanas trataron de llegar por vía terrestre a los Estados Unidos. Con lo cual, hay una manifestación de un flujo de movilidad importante y, por supuesto, lo que ha sido noticia recientemente, que es que las personas en situación de movilidad que huyen de Venezuela, que lo hacen a pie, lo están haciendo a través de la selva del Darién o el denominado tapón del Darién, precisamente motivado a la falta de distintos elementos o en tanto y en cuanto se enfrentan a distintas barreras en las posibilidades migratorias, por ejemplo, por carecer de documentos, por los costos de la emisión de documentos de viaje en Venezuela, por las barreras que levantan distintos estados al establecer requisitos migratorios como visas que no reconocen o no visibilizan la situación particular o la situación especial de vulnerabilidad que tienen las personas que huyen de Venezuela. Entonces, en este contexto o frente a esa situación, las personas
huyen por vía terrestre, huyen caminando, y atraviesan esta zona compleja, esta selva de Darién, donde se ven expuestas a una serie de riesgos y peligros que se ven aún más agravados si se trata de personas con enfermedades, personas de avanzada edad, niños o niñas, personas con alguna discapacidad, pero además que se cruza con fenómenos complejos como la trata de personas, que en algunos casos muchas de las personas que escapan o que buscan escapar dentro de este flujo de migración forzada, lo hacen y son víctimas de redes de trata de personas que mediante engaños, a través de ofertas de trabajo engañosas, les quitan dinero para trasladarlos por esta vía y pues por supuesto ser víctimas además de formas de esclavitud moderna o esclavitud forzada. Misma situación que vemos, por ejemplo, hacia Oriente, con estos flujos o estas situaciones de migración forzada que ocurren hacia las islas del Caribe, o que se pueden estar dando hacia las islas del Caribe, en algunos de los casos donde se ha tenido noticias de estas situaciones dramáticas de naufragios, donde las personas desaparecen en alta mar tratando de nuevo de llegar a Trinidad y Tobago o alguna de las otras islas del Caribe. Esta problemática se cruza con la problemática de la situación de la comunidad LGBTIQ+, por dos razones, me atrevería a decir inicialmente. En primer lugar, por la desprotección en la que se encuentran en Venezuela, no es un secreto, y hay mucho trabajo de distintas organizaciones desde el punto de vista de el reclamo por identidad, por igualdad de derechos, por la posibilidad, en el caso, por ejemplo, de la comunidad trans, del reconocimiento y los documentos adecuados, pero también frente a situaciones de discriminación o frente a el acceso en plena igualdad a derechos civiles y políticos. Y por otro lado, frente a situaciones de violencia, es decir, las afectaciones o los ataques contra personas de la comunidad LGBTIQ+, derivado precisamente de ataques por parte de autoridades, cuerpos policiales o particulares que realizan actividades o que despliegan actuaciones violentas en contra de estas personas, que es lo que se suele calificar como crímenes de odio, es decir, ataques que están basados o que son detonados por el hecho que la víctima pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Y frente a los cuales, además, el Estado se abstiene de brindar la protección adecuada, buscando justificaciones o subterfugios, o porque cuando las víctimas se acercan a las autoridades a denunciar la situación, se encuentran nuevamente con estas situaciones de discriminación, estos muros de discriminación y exclusión que les revictimizan, pero además de que les revictimizan, las autoridades evaden investigar con la debida diligencia estos temas, pues alegando que la persona estaba en condición de prostitución o que se trataba de crímenes pasionales o cualquier otro tema de índole discriminatoria basado en prejuicios de parte de las autoridades, que en definitiva lo que termina por hacer es revictimizar a la víctima o a sus familiares, si se trata de una situación en la cual hubo, por ejemplo, el homicidio, la muerte de una persona, y son sus familiares quienes están en proceso de búsqueda de justicia, y además, pues por supuesto, lesionar el acceso a la justicia y la reparación de la que esta persona pueda ser víctima. En este sentido, en muchos casos, varios países de la región han comenzado a reconocer como una causal legítima para brindar protección adicional, brindar protección internacional, brindar la protección sobre el estatuto de refugiados, la protección del asilo, la protección internacional a personas que huyen por persecución derivada de su expresión o identidad de género o su orientación sexual, entendiendo que huyen de países donde hay situaciones de hostilidad contra las personas de la comunidad, donde hay situaciones de amenaza que viven las personas que no son
adecuadamente protegidas o atendidas por las autoridades del país del que se trata, y en estos casos estas personas pues existe una situación de fundado temor de volver al país de origen, el país del cual son nacionales, por cuanto las autoridades no van a ser capaces o no tienen interés o no tienen capacidad real de brindarles protección frente a situaciones de agresión, situaciones de violencia originadas por la condición de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, en el contexto migratorio venezolano, pues hay un componente que evidentemente hace parte de personas de la comunidad LGBTIQ+ que huyen. En este caso, la Comisión Interamericana ha propuesto para su próximo periodo de audiencias que inician un par de semanas, realizar estas dos audiencias, una audiencia sobre la situación de discriminación y violencia que enfrentan la comunidad LGBTIQ+ en las Américas, que creo que es una oportunidad importante que quienes nos escuchan acá y quienes tengan la oportunidad puedan conectarse, puedan participar, puedan mirar lo que está ocurriendo en otros países desde el punto de vista de situaciones de desprotección, de la persistencia de disposiciones discriminatorias en el ordenamiento jurídico de distintos países, o la ausencia de medidas legislativas que garanticen efectivamente los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Y al mismo tiempo también en lo que tiene que ver con la necesidad de tipificar como delito para que sea efectivamente investigado y sancionado los denominados crímenes de odio, que en muchos casos llegan a costar la vida. Esto que se dice que la homofobia mata. En muchos casos, en muchos contextos, en el país, en Venezuela y en otros países de la región, esta sigue siendo un problema grave. Y en paralelo, la audiencia sobre la situación de migrantes en las Américas, que visibiliza esta situación y que además en este momento se conecta con la reciente medida del gobierno de Estados Unidos, de la administración Biden, de limitar el acceso y de devolver a México, en aplicación del cuestionado título 42, de las personas venezolanas que se encuentren en situación irregular, es decir, que no tengan un permiso para permanecer en Estados Unidos. Esto, por supuesto, como decimos, desconoce o hace caso omiso de la situación de migración forzada, migración originada por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, y pues por supuesto invisibiliza la situación de desprotección que afrontan estas personas al devolverlas además a México, que no es necesariamente un país seguro en muchos casos. Se ha tenido conocimiento en múltiples oportunidades de actos de violencia gravísimos que las personas migrantes enfrentan en su tránsito hacia México, producto de situaciones de violación graves de derechos humanos vinculadas a la trata de personas, al crimen organizado o incluso a abusos cometidos por las propias autoridades en el contexto mexicano. Esto, por supuesto, es un tema que tiene intersecciones o formas de discriminación agravadas, si se quiere, que tienen que ver con personas de la comunidad LGBTIQ+, que al mismo tiempo están migrando, o personas venezolanas que migran, pero que tienen condiciones particulares que las ponen en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Por ejemplo, personas con alguna discapacidad, personas con enfermedades crónicas, personas que padecen algún tipo de enfermedad que les coloca en una situación aún más vulnerable frente a abusos de las autoridades o frente a abusos de grupos al margen de la ley. Entonces, creo que estos son dos oportunidades importantes para visibilizar esto, pero también para mirar en el contexto regional qué se puede hacer de cara a esto.
La Comisión Interamericana, como decíamos, como el órgano principal de la Organización de Estados Americanos para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, está compuesta por 7 comisionados, comisionadas, electas como personas expertas a título independiente por la Asamblea General de la OEA, y ejercen este mandato a título individual, no representan a los países de los cuales son nacionales, y eso les da la independencia suficiente para poder hacer análisis transparentes, imparciales, sobre las políticas públicas, sobre la situación de derechos humanos en determinados estados de la región, y proponer desde esa plataforma cursos de acción o políticas públicas que hagan efectivos los derechos, en particular efectivos los derechos sin discriminación alguna, desde el punto de vista de movilizar la conciencia de la sociedad civil en los distintos países para lograr los cambios que puedan permitir la efectividad o el goce y disfrute efectivo, el respeto y garantía efectivo de los derechos humanos en las Américas. Tenemos una serie de preguntas que me acercó Gladys inicialmente, que voy a tratar de responder, pero si hay alguna pregunta o alguna duda, no estoy viendo el chat en este momento, lo voy a revisar, de manera que pues también podamos hacer un poco más interactiva la conversación. Entonces, dentro de las preguntas que están planteadas, hay una que tiene que ver con la cifra de personas de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, esto ciertamente es un problema desde el punto de vista de la documentación en cuanto a el dato. Y parte además también de los problemas de visibilidad. Es decir, no se tiene una data adecuada desde el punto de vista de estadísticas o datos de censo. No hay un formulario de censo que permita visibilizar la información a las personas. No hay además tampoco acceso a información que permita tener documentada esta data. No obstante, algunas organizaciones han proyectado un número de entre 2 y 3% de población de la comunidad LGBTIQ+ respecto de la población total en Venezuela. Esta falta de datos es ciertamente un punto, un aspecto importante, no solamente para este caso, sino desde la perspectiva de la formulación de medidas y políticas públicas. Entonces, desde ese punto de vista, al no tener acceso a información, es información transparente, es decir, no se levanta la data, y cuando se levanta la data, el Estado no la publica, no da acceso a esa información. Hay una barrera adicional para poder hacer monitoreo de políticas públicas para determinar efectivamente el cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos, las debilidades que pueda haber, pero además también esto constituye una violación por sí misma, porque la falta de acceso a información o las negativas de acceso a información pública constituyen una violación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Entonces, la estimación, según algunas organizaciones, está alrededor de un 3%. Si proyectamos este 3% sobre las 7.100.000 personas que ha reflejado Naciones Unidas en este momento, estamos hablando de poco más o menos 200.000, 200 y tantos mil personas de la comunidad LGBTIQ+ en condición de migración. Si lo proyectamos sobre las últimas estadísticas que tenemos de población venezolana, estamos hablando de poco más o menos un millón más de personas. Por supuesto, esto desde el punto de vista de proyecciones. Aquí vuelvo a poner el acento sobre la necesidad de tener información técnica reflejada o revelada por herramientas de censos hechos objetivamente, transparentemente, que permitan que las personas puedan expresar su identidad de género, su orientación sexual sin temor a discriminación.
que es ciertamente uno de los aspectos aquí. Luego, otra de las preguntas que me dejan es: ¿qué rutas de atención se pueden articular con las ONG y fundaciones que promueven los derechos humanos para unir fuerzas en pro de las personas LGBTIQ+ y demás grupos vulnerables? Yo creo que aquí la articulación entre las distintas organizaciones es clave, sobre todo en contextos migratorios, por ejemplo, pero además en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, desde la perspectiva de la debilidad o las situaciones de discriminación que existen en el país. Y esta articulación además es clave desde el punto de vista de brindar información y protección a las personas que toman la decisión de migrar o que son empujadas a migrar en este contexto de migración forzada del que venimos hablando. ¿Qué es clave para esto? La comunicación entre las organizaciones y, por supuesto, poner en el centro de trabajo siempre los derechos de la persona, los derechos de las víctimas, ¿no? Bajo la lógica de unir esfuerzos para poder tener un mayor o mejor impacto hacia las personas con las que trabajamos o a las que las distintas organizaciones atienden. Y esto tiene que ver también con las organizaciones humanitarias que se han activado tanto en Venezuela como fuera del país, en los países hacia donde está migrando la población venezolana, para que puedan tener además protocolos de atención adecuados desde el punto de vista de lo que puede ser la atención de personas de la comunidad LGBTIQ+ que huyen de la emergencia humanitaria compleja derivada, por ejemplo, de situaciones de violencia o derivadas de situaciones de afectaciones por enfermedades crónicas y la falta de acceso a medicamentos, y cómo en muchos casos estas personas vuelven a ser víctimas de otras formas de agresión o de violencia en el curso de su tránsito, como hemos dicho, por ser víctimas de redes de trata de personas, etcétera. Voy a tomar un comentario del chat. Sandra pregunta si tampoco hay datos de movilidad por el cambio climático de la población LGBTIQ+. Desafortunadamente, la debilidad o la vulnerabilidad en materia de data estadística en Venezuela es generalizada. No hay data de la población LGBTIQ+, no hay data de temas de cambio climático. La información a la que se puede tener acceso desde el punto de vista desagregado es la información que pueden tener las agencias humanitarias que reciben o que atienden a estas personas cuando cruzan a otros países. Y no necesariamente este componente está visibilizado en ese momento. Además, también tenemos que tener en cuenta que esta es una data que se viene levantando desde probablemente el año 2016. Entonces, de nuevo, también hay alguna cifra que escapa del radar por personas que fueron o que salieron huyendo del país anterior a este momento, que es donde se dispara el mayor pico migratorio y la crisis. Efectivamente, como dice América Diversa, en toda la región americana no hay datos desagregados que den visibilidad a las personas LGBTIQ+, y que es ciertamente una barrera para los mecanismos de protección. Como decimos, esa data desagregada, es decir, esto es tener herramientas de censo, tener herramientas estadísticas diseñadas objetivamente y sin criterios discriminatorios, y esto es clave desde el punto de vista de la formulación de políticas públicas, porque finalmente el censo como herramienta para tener una foto de cómo se compone la población es además una herramienta para la formulación de políticas públicas diferenciadas para atender las necesidades diferenciadas de las distintas poblaciones afectadas. Voy a tomar una pregunta de el componente de las que se circularon previamente. ¿A quiénes acudir en caso de tener problemas mucho más graves a la hora de un abuso, sabiendo que en muchos casos no contamos con los recursos para poder acudir a cualquiera que pueda prestar el servicio? Bueno, esta pregunta es muy importante desde el punto de vista de quiénes pueden brindar auxilio a las personas.
Aquí, obviamente, si la persona es víctima de una violación a derechos humanos, la primera recomendación siempre tendría que ser acudir a las instancias o los mecanismos de justicia correspondientes. Es decir, si estamos en Venezuela, formular la denuncia ante el Ministerio Público o ante las policías, entendiendo ciertamente que hay unas barreras y allí se vuelve clave el acompañamiento que puedan hacer organizaciones de derechos humanos de manera que la víctima pueda tener un respaldo mayor. Por supuesto, también hay que entender que el proceso de denuncia es un proceso que puede generar o que genera efectivamente problemas de revictimización, especialmente cuando las personas que están en las posiciones de las instituciones públicas no están sensibilizadas ni tienen las herramientas o los protocolos adecuados para atender las distintas situaciones o a las personas de la comunidad LGBTIQ+, tal cual como tampoco tienen las herramientas, por ejemplo, para atender o los protocolos o la sensibilidad para atender a mujeres víctimas de violencia basada en género. Entonces, aquí tenemos este problema, si se quiere, estructural en el sistema de justicia venezolano que tiende a revictimizar a las víctimas y que desafortunadamente no es un problema exclusivo de Venezuela. En el caso de las personas que migran, creo que la recomendación es tomar contacto con organizaciones de la sociedad civil que puedan acompañar o que puedan apoyar en estos procesos. Lo que sí hemos visto ciertamente es que en otros contextos hay países donde sí existen los protocolos y donde las personas que se encargan de la atención directa de víctimas sí están capacitadas y sensibilizadas en la atención de estas situaciones especiales y tienen las herramientas adecuadas para el manejo de esta situación de víctimas sin revictimizar y sin generar mayor afectación a los derechos de las víctimas. Entonces, en este caso, la recomendación básicamente sería especialmente acudir a organizaciones que puedan orientar, en especial cuando estamos fuera del país, de manera de poder tener acceso a los servicios de atención, de acompañamiento, de protección, de asistencia, de asesoría que estas distintas organizaciones puedan tener. Luego se nos pregunta, ¿tienen obligación los países receptores de dar tratamiento gratuito a las personas LGBTIQ+ con enfermedades crónicas como el VIH? El tema del acceso a la salud es como decíamos, es uno de los elementos que impulsa la migración forzada de la población venezolana. El tema del acceso a tratamientos es un poco más complejo. Desde el punto de vista del estándar internacional en materia de derechos humanos, el derecho a la salud, que es el derecho que está vinculado directamente con esto, no debería ser afectado o no debería ser lesionado al establecerse barreras derivadas de criterios discriminatorios, como por ejemplo, obviamente, la orientación sexual o la expresión de género, pero tampoco debería ser afectado por otra condición a partir de la cual a la persona se le puede discriminar, como la condición migratoria. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el órgano internacional de expertos, similar a la Comisión Interamericana, que se encarga del monitoreo y la evaluación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el tratado internacional que reconoce globalmente el derecho a la salud, ha dicho que independientemente de la condición migratoria, las personas deben tener acceso a unos servicios mínimos de salud en los países donde puedan estar. Desafortunadamente, esto no necesariamente siempre se cumple, pero el estándar internacional sí ordena que deban tener las personas, independientemente de su condición migratoria y, por supuesto, independientemente de su condición, de su orientación sexual o su expresión de género, deben tener acceso sin discriminación a servicios de salud mínimos. Y en aquellos casos en que los estados estén en posición de suministrar servicios más desarrollados, pues también tener acceso sin discriminación a estos servicios sanitarios.
mecanismos jurídicos de protección, tanto internos como externos, y situación actual de estos en la realidad práctica. En este caso, vuelvo a conectarlo con lo que decíamos inicialmente respecto a los mecanismos de acceso a la justicia para víctimas de violación a derechos humanos. Internamente, desde el punto de vista de lo que sería la situación en derecho interno en Venezuela o la situación doméstica, el mecanismo de protección va a variar según el derecho que sea vulnerado. Por ejemplo, si estamos en presencia de una persona que ha sido víctima de un crimen de odio, es decir, un ataque basado en su orientación sexual o expresión de género, estaríamos entonces probablemente frente a tipo de violación a derechos humanos que comporte responsabilidad penal, que debería ser denunciado al Ministerio Público para que se abra la correspondiente investigación y en consecuencia pues se determine la responsabilidad que pueda corresponder al presunto agresor en esta situación. Si nos encontramos frente a situaciones de vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, los mecanismos varían. En este caso, una posibilidad puede ser acudir a la Defensoría del Pueblo, que por cierto cuenta con una defensoría especializada, o dependiendo del tipo de afectación de que se trate, podría intervenir alguna otra entidad de la administración pública. Pero desafortunadamente nos encontramos nuevamente frente a barreras no escritas de sesgos, de discriminación, prejuicios en la atención frente a esta situación. Yo creo que en todo caso siempre debería ejercitarse la acción de denuncia, porque además la acción de denuncia permite documentar el incumplimiento del Estado venezolano frente a sus obligaciones internacionales de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación a las personas, o por ejemplo si se trata de una persona afectada en su derecho a la educación porque ha sido excluida de una institución educativa por su orientación sexual o expresión de género, o de una institución sanitaria, etcétera. Y con esa documentación en mano, entonces, se pueden utilizar otros recursos internos, como por ejemplo pueden ser las acciones de amparo constitucional para tratar de obtener reparación, y una vez agotada esa vía, acudir a la vía internacional. No obstante, hay otras formas de acudir a la vía internacional que no requieren este agotamiento previo de recursos, por ejemplo, enviar información o documentación a mecanismos internacionales como la Relatoría de Naciones Unidas para la situación de la comunidad LGBTIQ+, o la Relatoría de Naciones Unidas sobre personas migrantes, o según si se trata, por ejemplo, de una persona que ha sido víctima de una situación de tortura, a la Relatoría contra la Tortura. Es decir, hay otros mecanismos a los cuales se puede enviar información que no necesariamente implican o establecen este requisito de agotamiento previo de recursos internos, que pues sabemos es complejo, es engorroso, tiende efectivamente a revictimizar, y que permiten generar otras dinámicas para lograr cambios. Por ejemplo, una persona que es víctima de detención arbitraria, cuyo caso se puede remitir al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, o una persona que ha sido víctima de tortura, cuyo caso o cuya situación se le comunica al relator sobre tortura o contra la tortura de Naciones Unidas, quien podría enviar una comunicación al Estado manifestando su preocupación, de manera de elevar el costo para esta situación frente a la cual la organización que puede estar promoviendo esto puede además hacer trabajo de incidencia, hacer trabajo de visibilidad en medios de comunicación, desde el punto de vista de incrementar el nivel de sensibilidad de la sociedad sobre estas situaciones. Entonces, hay una multiplicidad de mecanismos, algunos en el sistema interamericano, como decimos, remitir esta información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otros en el sistema de Naciones Unidas, que puede efectivamente visibilizar o tener algún grado de impacto y lograr iniciar algunos cambios. Desafortunadamente, el caso de Venezuela,
el Estado venezolano ha tomado la decisión de colocarse cada vez más al margen o de espaldas a los mecanismos internacionales. No obstante, eso no debe hacernos desistir de la necesidad y la utilidad de la denuncia internacional, por cuanto esto permite documentar estas situaciones, permite incrementar el nivel de presión y de interés de la comunidad internacional sobre esto y de alguna forma contribuye a más largo o mediano plazo, lograr cambios en Venezuela, pero al mismo tiempo también contribuye en eventos de movilidad a tener marcos referenciales para poder establecer que hay situaciones, por ejemplo, de persecución en el país de origen. Bien, otra pregunta que nos hicieron llegar es cuáles son las leyes que se manejan para que los movimientos migratorios de la comunidad sean atendidos por la comunidad internacional en torno a sus derechos humanos. Bueno, el estándar de referencia internacional, como decíamos, está previsto en distintos tratados o convenciones, la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principio general de no discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos. En todos estos casos, el marco de referencia lo que nos establece es que tiene una persona que está en situación de necesidad de protección internacional, es una persona que tiene fundado temor de acogerse a la protección del cual es nacional, del país del cual es nacional. Ese fundado temor no se caracteriza directamente por la pertenencia a la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, el derecho internacional en estos tratados reconoce que la persecución puede deberse a la pertenencia a un grupo específico. En ejecución de esta referencia en los tratados, en muchos países, y así lo han recomendado los mecanismos internacionales, se reconoce a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ como un grupo especialmente diferenciado que puede, y como en efecto lo es, ser víctima de discriminación y ser víctima de persecución por formar parte de la comunidad, por identificarse abiertamente, por tener expresión de género o orientación sexual abiertamente, y en consecuencia ese ser el detonante de la situación de persecución que, como decimos, puede ser abierta, es decir, puede ser el resultado de ataques directos contra esta persona, o puede ser también indirecta. Se ataca a algunas personas de la comunidad y yo entiendo que yo puedo ser, es decir, el efecto de demostración de esos ataques implican que yo podría ser también atacado, y eso es lo que establece la situación de fundado temor de persecución. Pero también frente a la falta de protección de parte de las autoridades del país de cara a esas situaciones de ataque o amenaza. Por supuesto, aquí hay que tener presente que esas situaciones de ataque o amenaza pueden venir de las autoridades del país del que se trata, es decir, esto es, las autoridades lanzan amenazas, comentarios, detienen arbitrariamente a las personas, o de grupos particulares que actúan con la aquiescencia o la tolerancia de las autoridades, ataques cometidos por particulares frente a los cuales las autoridades formales se abstienen conscientemente de actuar para proteger los derechos de las víctimas. En este caso, esa abstención puede deberse a, de nuevo, prejuicios o sesgos o políticas deliberadas de negar la protección para las personas afectadas por esas violaciones. Luego tenemos una pregunta respecto a cómo las desigualdades de género afectan y empeoran la situación de los grupos más vulnerables, entre paréntesis LGBTIQ, en el contexto de movilidad humana. Bueno, aquí yo me voy a referir a lo que se denomina discriminación interseccional o formas agravadas de discriminación. Es decir, esta idea que no se trata o no se encuentra en la misma situación una persona, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+,
que una persona de la comunidad LGBTIQ+, que al mismo tiempo sea migrante, pero que además de ser migrante tenga VIH, pero que además de tener VIH sea afrodescendiente o sea de una comunidad indígena. Es decir, son condicionantes de discriminación que se van tocando y que van generando estas formas de discriminación agravada o de discriminación interseccional. Es importante visibilizar esto desde el punto de vista de la afectación a los derechos que esto representa, desde la perspectiva de cómo estas personas se ven afectadas. Como decíamos, las personas que huyen y que además forman parte de la comunidad LGBTIQ+, o una comunidad afrodescendiente, etcétera, tienen una condición de vulnerabilidad mayor a otras personas que no tienen ese nivel de exposición. Piensen ustedes, por ejemplo, en personas de la comunidad LGBTIQ+, que huyendo del país terminan en países donde hay contextos de violencia mucho más abierta que la que hay en Venezuela, violencia letal contra personas de la comunidad LGBTI. Entonces, allí las formas de vulnerabilidad y de discriminación se tocan claramente porque la persona queda aún más expuesta, no solamente ya por ser migrante o por ser migrante y estar en una condición de desprotección por carecer de documentos o porque no hay un consulado venezolano que le pueda brindar asistencia, que le pueda restablecer un pasaporte o una documentación y que además forme parte de una población vulnerable. Entonces, esto añade mayores factores de riesgo para que la persona sea víctima de violaciones a sus derechos humanos. Y la siguiente pregunta que teníamos en el listado es de preguntas que enviaron por anticipado, es la migración LGBTI, cómo ayudarlos en otro país. Bueno, pero esta es un poco lo hemos conversado ya, tiene que ver con probablemente la comunicación que puede haber entre distintas organizaciones que trabajen temas similares, colaboración que puede ser desde compartir información de contexto de país de origen para documentar o fortalecer los procesos de solicitudes de asilo para regularizar la condición en el país, procesos, por ejemplo, de comunicación para mantener informados a familiares o seres queridos en el país de origen, especialmente cuando se trata de contextos donde, por ejemplo, se pierde comunicación con esto. Uno de los fenómenos que la Relatoría sobre las personas migrantes ha venido mirando es la desaparición de personas en contexto migratorio. Es decir, la persona sale de su país de origen, dice que va a viajar para llegar a tal o cual país, pasan meses y se pierde comunicación o se pierde contacto con esta persona. Y pues eso, por supuesto, es una situación de violación de derechos humanos que no puede ser denunciada o se enfrenta con una barrera desde el punto de vista de la capacidad de ser denunciada, porque, pues, digamos, los familiares en Venezuela no pueden denunciarla porque quizás la desaparición no ocurre en Venezuela, sino que ocurre en un país intermedio. Y evidentemente eso genera una situación de vulneración. Entonces, creo que ahí hay dos posibilidades claves: compartir información, permitir la comunicación, pero además, pues por supuesto, también brindar información. Es decir, la migración es un fenómeno que ocurre, independientemente de las barreras que los estados levanten estableciendo requisitos de visado y demás. En consecuencia, como es un fenómeno que ocurre, la verdadera respuesta de los estados debería ser permitir que ésta se haga de una forma ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos, y no establecer barreras que además sean barreras que contravengan o que invisibilicen situaciones como la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y que terminen por criminalizar y exponer a las personas a situaciones de vulneración de sus derechos, teniendo que recurrir a vías ilegales, trochas, exponerlas a situaciones de violencia, a trata de personas, etcétera, y en consecuencia haya un ejercicio respetuoso de parte de los gobiernos de sus facultades en el contexto migratorio. Bueno,
más o menos tengo una hora, no sé si hay alguna pregunta más por acá en el chat. Carlos Juan Oliver Henao, que es de Colombia, te preguntan si no existen en Venezuela mecanismos de protección vía tutela, o sea, más expeditos que los recursos comunes. Gracias, Yendri, que tú sí puedes ver el chat. Sí, en Venezuela tenemos un mecanismo similar a la tutela colombiana, que es el amparo constitucional. Desafortunadamente, el amparo no es tan expedito como se quisiera. El amparo constitucional, además, suele ser resuelto no necesariamente de la mejor forma por los tribunales. Y para los casos, por ejemplo, de vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, de alguna forma las respuestas que vienen dando los tribunales a este ejercicio es declararlo sin lugar. No solamente en el caso o en el contexto de la comunidad LGBTIQ+, donde no tengo elementos en la mano porque no lo he analizado con precisión si hay un tema de sesgo discriminatorio por la pertenencia a la comunidad. Pero lo que sí hemos visto es que en general en Venezuela todas estas acciones judiciales tendientes a cuestionar la ausencia de políticas públicas de parte de las autoridades, el Poder Judicial las desecha. Y esto tiene que ver, o esto se toca con un problema que ha venido siendo denunciado tradicionalmente en los últimos 23 años, de la falta de independencia del Poder Judicial frente al poder político. Probablemente habría que hacer algún estudio más exhaustivo de cómo se comportan los tribunales frente a los reclamos de la comunidad LGBTIQ+, desde el punto de vista de identificar si hay allí también algunos problemas de discriminación basada en orientación o expresión de género. Hay un caso emblemático que quienes están aquí en el Foro de Venezuela seguramente conocen, que es el caso de Tamara Adrián, quien hace, creo que 16 años probablemente, pues Tamara intentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que su documentación legal cambiara para ajustarse a su expresión de género, y pues este recurso está congelado en el Tribunal Supremo de Justicia desde hace varios años, o como ocurrió con el recurso de interpretación respecto a el matrimonio igualitario, que fue decidido negativamente. Ahí quizás, pero no me atrevería solamente a partir de dos ejemplos puntuales decir que hay un perfil de discriminación. Creo que haría falta mirarlo con más detalle, pero lo que sí con certeza podemos decir es que y hay estudios generalizados sobre esto, los jueces y las juezas en Venezuela, el Poder Judicial en general, es temeroso de decidir en contra del poder público. Y ese es ciertamente un problema. En ese contexto, por ejemplo, para acudir a instancias internacionales, sí se genera una excepción de agotamiento de los recursos internos, porque allí sí la víctima puede decir, bueno, evidentemente en Venezuela no hay debido proceso, no hay garantías judiciales por falta de independencia para poder activar mecanismos internacionales. Vi que Ana Margarita tenía la mano levantada. No sé si hay algún Sí. otro tema en el chat, y si me ayudas con esto, te lo agradezco. Antes de pasar a Ana Margarita y Marieli, Miguel preguntaba qué tipo de ayuda pueden brindar cualquier organización LGBTIQ, qué mecanismos se pueden poner en marcha para que se haga justicia en esos casos. Y preguntaba también si existía alguna organización en el estado Aragua, a lo cual Kiara le respondió que Venezuela igualitaria. Y luego de que le responda a esta pregunta, podemos pasar a Marieli y luego a Ana Margarita. Perfecto. Bueno, en términos de mecanismos que se pueden poner en marcha para que se haga justicia, yo creo que la denuncia, digamos, aún con poca perspectiva de que prospere, tiene que ejercitarse. El trabajo es un trabajo de activismo, básicamente. Es denunciar, documentar y persistir, bajo la lógica de, además, tener documentadas estas denuncias para poder formular frente a mecanismos internacionales estos elementos y persistir en el reclamo. Aquí hay que hacer un ejercicio de alteridad, de ponerse en los zapatos de la otra persona,
desde el punto de vista de lo que representa tener que ir al Ministerio Público, enfrentarse a, en muchos casos, funcionarios que te tratan con hostilidad, con formas de discriminación, pero también dentro de esa misma lógica, si esto ocurre, denunciar esas nuevas formas. Y creo que aquí mucho de lo que ustedes han hecho con el proyecto de Diverses y de las organizaciones que han venido trabajando esto, de movilizar y visibilizar la conciencia a través de las redes sociales, creo que también ayuda a generar algunos cambios. En este caso, Tarek William Saab parece tener una particular predilección de movilizarse en casos que hacen ruido en redes sociales. Entonces creo que allí también habría algunas estrategias interesantes que explorar de materia que se haga justicia y, como se ha visto en algunos casos, frente a situaciones de particulares, pues esa movilización social en contextos donde han habido conductas homofóbicas, transfóbicas en determinados locales públicos, creo que pues la movilización de la comunidad creo que pues también ha contribuido a que estas instituciones privadas, restaurantes, locales, etcétera, se puedan cambiar un poco la actitud y no desmerecer tampoco la posibilidad de otras estrategias de incidencia pública a través de algo que ustedes también han hecho en muchos casos, de incidencia para promover ordenanzas contra la discriminación que movilicen a las alcaldías a tener comportamientos más amigables o abiertamente respetuosos de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Creo que esa sería como una respuesta. Desafortunadamente no puedo responder con algo más contundente como quisiéramos, pero bueno, creo que por supuesto trabajar por el restablecimiento del Estado de Derecho y combatir la impunidad en Venezuela en todos los espacios, creo que es como la recomendación fundamental aquí, es decir, un poder judicial que realmente pueda hablarle fuerte a las autoridades o a los particulares cuando se enfrenten a violaciones de derechos humanos y en especial a violaciones de derechos humanos relacionadas con problemas de discriminación. Entonces, no sé si ya damos la palabra a Ana y a Mariel. Aquí mi jefe, Yendri, dirige. Sí, Ana Margarita, te escuchamos y luego pasamos a Marieles, que ya la estoy leyendo por el chat. Ana, te escuchamos. Ana no se escucha. Es que creo que no tiene el micrófono habilitado porque estoy viendo en el listado y solo veo la mano levantada, pero no veo la señal de micrófono. Sí, tiene acceso, Sí. Carlos. Ok. Sí, creo que es un tema de conexión, Ana, que no Sí, te sí. escuchamos. Viendo abajo se ve que tiene el micrófono, pero lo tiene silenciado. Sí, bueno, Marielis pregunta ahora sí, perfecto, te escuchamos, Ana. Es que tengo como cuatro micrófonos. Mira, una de las cosas que es importantísima, la denuncia y el seguimiento de la denuncia. Lamentablemente, el 90% de las organizaciones no contamos con un staff de abogados ni músculo económico para sustentar ese tipo de acciones. Y muchos activistas y mucha gente que ha sido violentada en sus derechos creen nosotros podemos hacer consejería y orientarlos, mas no podemos acompañarlos en los procesos legales porque la mayoría no somos abogados. Entonces ahí es donde la Defensoría tiene un gran papel. El amigo de Colombia, sé que la Corte Constitucional de Colombia tiene más de 300 causas afirmativas en el tema LGBT y el matrimonio se logró allá por una acción de la Corte Constitucional, lo que sería el TCJ en Venezuela. Pero en Venezuela, como dice Carlos, 18 años lo de Tamara, nada más 2 causas que políticamente, pero muchísimas causas engavetadas. Hay muchísimas causas y lo que hace falta para migrar muchas veces y que nos pide mucha gente que ya está afuera es la probatoria. La probatoria que su derecho fue violentado en Venezuela.
Y si no pusieron la denuncia, nosotros no podemos inventar esa probatoria ante una fiscalía o ante una defensoría. Estamos de manos atadas. Yo puedo dar una carta, nosotros nada más hemos podido apoyar como organización 5 casos en 10 años de migrantes que fueron, de personas LGBT que verdaderamente fueron violentados sus derechos, hostigadas, secuestradas, agredidas en Venezuela, y que eso haya servido para su migración. Y las organizaciones a las que fueron llegaron afuera, nos llamaron para corroborar que esos hechos fueron reales. Entonces hay todo un ente legal que estamos atados de manos porque no tenemos el músculo legal. La denuncia, todas las vertientes, como dice Carlos, son válidas, pero la denuncia y tener esa probatoria es indispensable. Gracias, Ana. Ciertamente es así. Yo creo que aquí la recomendación es documente. Es un trabajo, desafortunadamente esto es una carrera de resistencia, esto es un maratón, ¿no? Porque además a quien tenemos enfrente, que son las autoridades, no son, como decimos, necesariamente amigables, y en el mejor de los casos creo que lo que podemos encontrar es indiferencia, cuando no encontramos más bien prejuicio y otra forma de discriminación que revictimiza. Disculpa, Carlos, una cosita, solamente 5 organizaciones venezolanas han presentado examen periódico universal y 4 organizaciones han presentado algo ante la CIDH. Entonces, si bien es cierto, hay muchos grupos emergentes, muchas organizaciones, la incidencia internacional nos hemos quedado en el aparato. Sí, indudablemente creo que ahí hay unas oportunidades importantes. Gracias, Ana, por ese comentario muy valioso, sobre todo desde el punto de vista de eso. Es decir, en muchos casos es muy probable que las organizaciones de activistas deban dar un paso más allá solo de la visibilidad local, y tratar allí sí probablemente de vincularse con organizaciones internacionales que puedan potenciar sus voces y que puedan además pues capacitarles desde el punto de vista que también puedan empoderar a estas organizaciones para intervenir en distintos mecanismos, ¿no? Hoy en día creo que uno de los elementos clave de la crisis venezolana, desafortunadamente, es la visibilidad que tiene internacionalmente y que se puedan levantar voces diferenciadas en el sentido más positivo de la palabra, desde el punto de vista de hacer ver cómo la crisis, la violación de derechos humanos tiene impactos diferenciados, como decíamos, tiene víctimas en distintas, que se pueden organizar y que pueden dar visibilidad a estas distintas situaciones en estos distintos espacios. Dentro de 3 años tendremos otro ciclo de examen periódico universal, pero el año que viene es la revisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que visibiliza los temas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incluye el derecho a igual protección de la ley y permite visibilizar los temas de discriminación por orientación sexual o expresión de género, los temas de vulneración del derecho a la justicia, y dentro de poco pues también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Es decir, son ciclos y son espacios que pueden ser aprovechados, pero que por supuesto requieren estas articulaciones, y creo que es ciertamente una oportunidad importante allí. Y pues por supuesto también la sensibilización de personas que puedan acompañar y apoyar los distintos reclamos, organizarlos, utilizar las estrategias de lo que se llaman casos testigos o leader cases, que puedan empujar o abrir una brecha que permita avanzar un poco más, un poco con la lógica del rompehielos, es decir, dar un golpe y ver dónde se abre una grieta y golpear allí de nuevo, e ir armando un camino que
permita pues ir avanzando en el reclamo, en la denuncia para lograr justicia. Bueno, Carlos, sabemos que este tema da para estar hablando toda la noche, además esa necesidad de articularnos para poder incidir en los mecanismos internacionales es fundamental, especialmente en el contexto actual que estamos viviendo todos y todas. Pero bueno, creo que podemos tener algunas sesiones en el futuro para profundizar sobre esto. Sabemos que dentro de la Academia Diverses, Ana Margarita y Elena van a estar hablando sobre la incidencia en los mecanismos internacionales. Justamente este sábado hay una clase, un módulo sobre eso y también sobre documentación. Entonces, bueno, es una invitación también a todas las personas que nos acompañaron a estar atentos a las redes, incluso hacer las sugerencias al equipo de Diverses sobre los próximos foros y conversatorios que quisieran que se realizaran, para seguir articulándonos y seguir dando pasos hacia adelante por los derechos humanos de las personas LGBTIQ en Venezuela. Agradecer enormemente al profesor Carlos Luzberti por regalarnos esta hora de su tiempo y dar una explicación sobre estos temas tan necesarios el día de hoy. Y bueno, a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta tarde. Que tengan feliz día. Vamos a esto a colgarlo en el YouTube de Diversas para que puedan consultarlo en el futuro, para que puedan pasarlo a otras personas que no se pudieron conectar el día de hoy. Muchísimas gracias, tengan feliz noche. Chao, que estén muy bien. A todos. Descansen. Bye. Muchas gracias, hasta luego. Chao, que estén bien. Bye.